después, ¿verdad? Porque es la que enviamos. Ujú. Y parece que Vaya. todavía debo una, pero de enviarla nada más. Sí, bueno, la Ah, grabación dice que ya se ha iniciado. Ajá, vale. sí. Sí, el parcial, pues muy bien. Hubo buenas notas, hubo varios dieces, otros 9, infracción. Eh, solamente una compañera creo que sí estuvo, bueno, que no llegó al mínimo, ¿verdad? De la nota, pero seguramente algo otros factores incidieron, pues Sí, no creo que siempre sea así, ¿verdad? Ajá, ha habido pero, problemas, sí, posiblemente haya sido sí, eso. ¿verdad? Pero eso es lo importante, fíjese, de que en el caso de esta asignatura lleva actividades evaluadas que van en la línea de la evaluación formativa, pues, ajá, como la entrega de un reporte, de una tarea, así, pues, da la posibilidad, ¿verdad?, de que alguien que para un parcial que dura menos de 2 horas y que trae varias preguntas, pues, si no le va muy bien, en las otras tareas, pues, tienen la posibilidad de defenderse mejor, ¿verdad? Y de De dar sus aportes. Sí. Bueno, ahí también ya tenemos a Milena conectada, ¿verdad? Estábamos un poco hablando con Alexandra, ¿verdad? Así que comentando sobre cómo estuvo el parcial. Y eso yo creo que es bien importante también que ustedes opinen, pues, cómo se sintieron, cómo valoran esa prueba objetiva número 1, porque está pendiente la número 2, que es cuando ya estemos casi por finalizar el ciclo, ¿verdad? Y sin duda va a venir un poco parecida, pues, la estructura. Ujú. Así es que, no sé, ¿alguien quisiera dar alguna valoración? ¿Cómo se sintieron? Ahí está Ulises ya también. ¿Cómo se sintieron en esa prueba? Porque algo parecido será la segunda, pues, ¿verdad? Así es que, me gustaría escuchar algún par de valoraciones o comentarios. Pues de mi parte, licenciado, sí estuvo bastante, no estuvo tan complicada la prueba, pero sí hay algunas personas que, o sea, sí tuvieron problemas de conexión al momento de poder ingresar por los problemas porque en algunos lugares es bastante complicado el tipo de red, dependiendo de qué agencia sea partidario. Entonces, eso puede ser uno de los factores por la cual uno podría haber tenido complicaciones, como usted mencionó el caso de la compañera, ¿verdad? Ajá, De que no pudo alcanzar el mínimo. Entonces, podría haber sido uno de esos su problema o cuestiones personales, pero de mi parte sí estaba bastante bien. La prueba salió todo lo que usted nos explicó en las tutorías, las que nos brindó de apoyo, y pues el libro que usted nos compartió fue de mucha ayuda. muy bien. De mi parte, eso sería todo, licenciado. Gracias. Tienen los compañeros, no sé, Milena, Ulises, quisieran externar cómo se sintieron en el parcial. En mi caso, licenciada, estuvo bastante bien, aunque me tocó un poquito pesadito porque para ese entonces estaba en un diplomado y ese mismo, bueno, entraba a las 7:30 a clases y me tocó estar ahí en ambas cosas, pero por lo contrario, todo bien. Ah, bueno, pero logró, ¿verdad? Sí, sí, allí cuando ya se tienen, bueno, si el diplomado era presencial o si era virtual, pues necesitaba tener dos dispositivos ahí, ¿verdad? Pero con 2 equipos. Pero bueno, no, quizás los demás no, ¿verdad? Solo en caso de usted que lleva el diplomado. No está relacionado con la universidad, es con su trabajo, quizá.
No, licenciado, es Ujú. un diplomado de seguridad vial que están dando acá en la Mm, clínica. bien, ujú, qué bueno. Sí, no sé, Ulises, si tiene auriculares, quiera opinar algo. Buenos días, licenciado. Sí, Un gusto buenos días. saludarlo. Sí, bueno, mi comentario va, este, muy positivo porque me encontré con un cuestionario que prácticamente eh, fue lo que revisamos en las tutorías pasadas. Ajá, Fue bastante importante, ¿verdad? Tocar esos puntos, porque en primer lugar, porque nos despertó aquella curiosidad de seguir buscando más información sí, y, y eso pues nos ayudó a que a poder tener una mejor comprensión de las preguntas que surgieron en ese cuestionario. De cierto modo, algunas preguntas se la estructuraban de una forma que uno pues tuviera ese criterio bastante este, concreto, ¿verdad? Y con respecto al conocimiento que se había adquirido. Pero sí, considero que fue de bastante ayuda y que estuvo bastante acorde, ¿verdad? El cuestionario a lo que nosotros habíamos obtenido en el procesamiento de la información que tuvimos en toda la sesión. cómo no. Bueno, me alegra, ¿verdad? Que así lo hayan visto ustedes, porque siempre va a haber algún estudiante, pues, que diga, no, es que quizás algunos ítems venían un poco eh, diferentes, ¿verdad? Como lo esperábamos, pero no siempre, ¿verdad? No siempre. Probablemente algún ítem, sí, pues, deje que pensar, ¿verdad? Y lo ponga ahí en el dilema, ¿cuál será la respuesta? Más si las respuestas son muy parecidas, así como la prueba la licencia, ¿verdad? De manejo que se hace aquí en El Salvador, que vienen bien, un poquito fácil de confundirse, ¿verdad? Pero es posible, pues, que en alguna prueba algún ítem venga con alguna característica similar. Y yo lo pongo esto, pues, ahorita sobre la mesa porque justamente la tutoría de ahora va a versar, pues, alrededor de pruebas de carácter cuantitativas, pruebas de evaluación, ¿verdad? Y partir, pues, de la misma experiencia, yo creo que es pertinente. Nos ayuda, pues, como a aterrizar un poco más, a evidenciar más ejemplos de lo que conviene y lo que no siempre conviene, ¿verdad? O sea, yo sé, esta prueba contenía solamente 20 ítems. Seguramente ustedes en otros parciales quizás los han duplicado, ¿verdad? 40 o 30 ítems, ¿verdad? Entonces, pero una prueba con 20 ítems y con un promedio de 2 horas de tiempo para realizarlo, yo creo que es eh, bastante práctico, pues, eh, para que va en consonancia, pues, con las realidades de ustedes. Por ejemplo, no todos entran a las 8 en punto a hacer una prueba. Siempre hay unos que entran un poquito después, que vaya, imagínense el caso mío ahorita, no podíamos iniciar a las 8 la tutoría porque yo traté 10 minutos antes de las 8 estar ya conectado y me topo con que no tenía Inter, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Apagar, desconectar allá el dispositivo aquel y volverlo a encender hasta hacer las pruebas, pues vaya, y logré restablecerlo. Pero eso es fundamental. Siempre se nos dice, asegúrese de tener una red, de una señal de internet muy fuerte a la hora de una prueba evaluada, pero a veces no está en manos de uno, ¿verdad? O sea, estas empresas como Claro, Tigo, todas las proveedoras de estos servicios, a uno le venden de que, híjole, la gran cosa que le están vendiendo,
¿verdad? Pero lo que sirven realmente no se parece nada a lo que a uno le ofrecen, porque esa capacidad que le dicen es compartida con toda una comunidad, ¿verdad? No solo es en el domicilio, entonces ahí se equivoca uno a veces, pero menos mal que ya no ha habido lluvias este día, pues esperemos que esté estable el Inter, que no nos vaya a sacar, pues. Y de igual manera con ustedes, yo sé que algunos lo hacen desde sus teléfonos y que andan incluso en sus trabajos, pues, y que no siempre pueden activar su micrófono, no siempre pueden escribir en el chat tampoco. Uno considera todo eso, pero las actividades evaluadas, que es así, ustedes lo hacen a eso de las 2, 3 de la mañana, bien concentrados en su propia casa, con una señal estupenda, porque a esa hora la señal es mucho mejor. O el día del parcial, pues, o sea, ahí pues uno dice, bueno, sí están cumpliendo pues con las exigencias, ¿verdad? O están acudiendo a las grabaciones que se van compartiendo eh, para apoyarse, ¿verdad? También a realizar una tarea. Alguien que no haya estado en una tutoría, porque para ellos es sobre todo, ¿verdad? Que se requiere colgar la grabación, ¿verdad? Ajá. Pero bien, me alegra pues que hayan expresado lo que han hecho, ¿verdad? Vamos en este momento entonces a compartir la pantalla, ¿verdad? En la presentación. Me avisan ustedes si lo logran ver en otro momentito. Vamos a ver. Compartir pantalla. Igual si se cae el Inter me hacen ver porque a veces uno se desconecta, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Sí, licenciado, sí se puede Bueno. ver. Gracias. El mismo formato lleva, no lo cambié, ¿verdad? Pero igual, eh, ahí vamos nosotros, ¿verdad? Quiero ver si estamos justo a sábado 15 de octubre hoy, ¿verdad? Esta es la tutoría número 4, tutoría ordinaria, ¿verdad? Y como decía, iba a versar sobre la unidad 3 ya. Estamos iniciando la unidad 3, ¿verdad? Si por favor le dan a admitir a los compañeros si hay alguien en la sala. Me avisan si se puede, por favor. Licenciado. Pues esta se denomina técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa. Esa es la unidad total, ¿verdad? Como tal, la 3. Lleva los dos tipos, ¿verdad? De técnicas e instrumentos. Pero la tutoría de hoy, la número 4, va a versar exclusivamente sobre evaluación cuantitativa. Y la próxima tutoría, que sería la 5, estaríamos abordando técnicas e instrumentos de evaluación cualitativa, ¿verdad? Así es que, solo para aclarar, ajá, claro que ambas se complementan, pues, así como las investigaciones, ¿verdad? Recuérdense que el proceso de investigación, evaluación, sistematización, tienen bastantes elementos en común, ¿verdad? Una apoya a otra, ¿verdad? Pero en este caso, la evaluación más referida a los aprendizajes, pues, es mucho más aterrizada, porque está la evaluación en el sentido más amplio, como por ejemplo evaluar un programa, evaluar un proyecto, hacer una evaluación externa, ¿verdad? Sobre intervenciones en comunidades, en municipios, en territorios. Es totalmente, sí, tienen elementos, ¿verdad? Por supuesto, porque toda evaluación hace mediciones, toda evaluación requiere de valoraciones, de emitir juicios de valor, ¿verdad? Todo eso requiere de quien realiza la evaluación, ¿verdad? En cambio, en la evaluación de los aprendizajes,
obviamente que si bien está por medio la evaluación, digamos, la didáctica de la evaluación, ajá, que es lo que hace reflexionar profundamente a cualquier educador o educadora, ¿verdad? Pero en este caso, eh, lo importante es que el estudiantado, es decir, cada uno de ustedes, tenga la oportunidad de dar a conocer eh, cómo están sus conocimientos, sus saberes, sus competencias en relación a cualquier disciplina, ¿verdad? Cualquier asignatura. Ajá, entonces ahí en ese caso pues está la diferencia, ¿verdad? Entre lo que son evaluaciones amplias de un proyecto, programa, como les decía, una evaluación anual, una evaluación semestral, porque todo eso sí hay, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes que trabajan en ese tipo de ambientes están conocedores y han sido también parte de esos equipos de evaluación. Sin duda, verán pues que sí hay elementos, que hay indicadores y generales, ¿verdad? Indicadores de un proyecto. Pero en este caso lo que hay son indicadores de logro, porque así está estructurado los programas de estudios del Ministerio de Educación. Hay indicadores de logros, ¿verdad? Entonces hay objetivos de aprendizaje. En función de que si se cumplieron esos, es que se hacen las distintas pruebas de evaluación, ¿verdad? Así es que por eso es que es bien importante aclarar que tanto las técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa como cualitativa se complementan, van de la mano. El objetivo de desarrollar en forma de tutoría esta unidad 3 es dominar las diferentes técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa para ponerlas en la práctica pedagógica docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, ¿verdad? O el estudiantado. Así es que importante eso, pues, para ponerlas en práctica, dice. Es decir, ya en el ejercicio, en el escenario donde usted sería docente. Y si ustedes ven esa actividad, esa tarea que deberán entregar el lunes, no el domingo, sino el lunes, creo que ya hizo la corrección ahí el coordinador, ¿verdad? Porque en la plataforma parecía un poco la fecha como si era domingo, pero no era lunes, ¿verdad? Ahí ya aparece la corrección de cuándo es que deberán entregar la tarea. Esa versa, pues, sobre construir algunos ensayos, digamos, de pruebas evaluativas, tanto en ambiente presencial, en modalidad presencial como virtual, y en distintos niveles. Esa les reta a ustedes a ponerse ya en el rol de docente para poder construir y dar una propuesta. Estaba revisando de que hay varios de ustedes que ya la subieron, porque ya está habilitada la pestaña para poder subir las tareas. Si ustedes se dan cuenta, ha habido modificaciones en la plataforma, en donde están distribuidas las pestañas puestas para todo, para entrar, para consultar materiales, para subir tareas, para ver las notas. Hay muchos cambios, ¿verdad? De forma, diría yo, son varios de esos, pero en su contenido se mantiene, pues, ajá, porque eso no puede cambiar. Ajá, la idea es que todo cambio que se vaya haciendo es para hacerlo como más amigable, pero también menos vulnerable, pues, para que no sea intervenida por personas externas, ¿verdad? Ajá, por todo eso es que las plataformas se van como validando, cambiando para darle más seguridad, pues más estabilidad. Pero como todo cambia, pues cada cierto tiempo irán haciendo otros ajustes. Yo creo que el tema este de las plataformas en términos universales, cada propietario o propietaria, digamos, de esa
o quien está pagando ese servicio toma las medidas necesarias pues para ser menos vulnerable, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí está. Ese sería como el objetivo y los contenidos en su estructura global, esto es para toda la unidad, no solo es para la de hoy, ¿verdad? Lleva técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes en general, pero ya más específico lleva técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa, cualitativa y el 3.3 que sería técnicas e instrumentos de evaluación mixta, que yo creería de que esa es la que nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? Porque para ser justos y ir más en la línea de evaluación auténtica, evaluación justa, nosotros vamos haciendo esa evaluación de forma mixta, ¿verdad? Así es que eso es bien importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Ajá, que así es. Así es que vamos a proseguir, ¿verdad? Yo quisiera hacerles unas preguntas a ustedes. ¿Cuál es la diferencia y a la vez cuál es la relación que existe entre técnica e instrumento en materia de evaluación? Partiendo de nociones, de presaberes, ¿verdad? Como se sientan cómodos ustedes sin temor a equivocarse, sin temor a nada, ¿verdad? Aquí nadie va a cuestionar a nadie, simplemente lo idea es que lo expresen tal cual ustedes lo interpretan, tal cual ustedes lo perciben, ¿verdad? Así es que me gustaría escuchar a algunos de ustedes o a todos, ¿verdad? Que partiéramos de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, pero a la vez, cuál es la relación? Sí, Bueno, entre las técnicas son todas las metodologías que se utilizan para realizar una evaluación. ajá, Ajá, la técnica puede basarse en la forma que ajá, especifica cómo realizará la evaluación y el instrumento, las herramientas que uno va a utilizar ajá, para hacer la evaluación. sí, sí, ¿no? Muy bien. Yo creo que Alexandra lo ha resumido muy bien. Le agradecemos mucho. Sin embargo, podemos complementar algo otras ideas claves que hay alrededor de técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Quién quiere abonar un poco más? ¿Sí? ¿O creen que ahí está expresado todo, como lo ha dicho la compañera? Porque eso sí es bien importante, ¿verdad? A veces se hace uso indistinto. Así como a veces uno identifica que hay personas que confunden actividad con objetivo, ¿verdad? Actividad con objetivo, en este caso las técnicas y los instrumentos en materia de evaluación, ¿verdad? ¿Cuál es la relación y a la vez cuál es la diferencia que hay entre ambas? Ujú. ¿Alguien Eh, más? Diga, diga, compañero. bueno, yo pienso, ¿verdad? Que em, una técnica de evaluación, ¿verdad? Eh, prácticamente se refiere a poniéndolo digamos, en ejemplo de docente, ¿verdad? Se refiere Ajá, prácticamente, ¿verdad? Al procedimiento que éste utiliza, ¿verdad? Para obtener alguna información, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Con respecto a sí, hacer del aprendizaje, ¿verdad? De lo que quieren sí, en ese
refería, ¿verdad? De los alumnos, Sí, ¿verdad? ¿cómo no? Sí, Y, sí, y ante todo, ¿verdad? Prácticamente pienso, ¿verdad? Que existen diferentes técnicas, ¿verdad? Y ahí, pues, si existen diferentes técnicas, cada una tiene, digamos, sus propios instrumentos. Eso es lo que yo eh, diría como técnicas de evaluación. muy Y, bien. perdónenme, ando un poco mal de salud de la garganta. Ajá, sí, Y en los instrumentos de evaluación, pues yo pienso que también, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Todo está referido a evaluación, ¿verdad? En técnicas e instrumentos de evaluación, ¿verdad? Ambos. También dice que ahí en el material estuve leyendo, ¿verdad? Que eran herramientas también así como las técnicas. Entonces, lo único, ¿verdad? Que las técnicas de evaluación eh, hacen un procedimiento y los instrumentos de evaluación, pues, diseñan una estructura. Eh, ajá, eso con la finalidad, ¿verdad? sí, De, de recopilar la información y en ese caso, pues, este, un instrumento de evaluación, pues, sería eso, ¿verdad? Eh, valorar el desempeño de los alumnos con criterios, ¿verdad? Previamente establecido. Eso sería un instrumento de evaluación en diferencia con sí, las técnicas de evaluación. muy bien. Eso no saben cuánto me alegra, pues, que el compañero expresa, es decir, apoyándose en la lectura, ¿verdad?, del texto que estamos utilizando, porque debemos asegurarnos de que en verdad lo están ustedes utilizando, que se están apoyando de eso, ¿verdad? Y ese es el espíritu que llevan las tutorías, que si hay inquietudes alrededor de eso, puedan abordarse en plenaria, así como lo estamos haciendo hoy, para poder consolidar esos elementos claves, ¿verdad? Que las autoras en este libro pues nos comparten, que realmente son, es muy amigable, ajá, como lo han venido ellas abordando eh, en todas las unidades, pues, que está estructurado el material. Eh, yo realmente sí me alegra, pues, y yo puedo decir ya con conocimiento de que ustedes en verdad sí lo están leyendo, estudiando, ¿verdad? Y que van construyendo a lo mejor sus propios ejemplos, porque de eso se trata, pues, por ejemplo, la idea de un texto paralelo, que es otra forma, ¿verdad?, de ir construyendo los aprendizajes y de demostrar con evidencias cuánto vamos avanzando y que tanto lo que vamos viendo teóricamente, yo ya voy visualizando escenarios posibles donde se pone en práctica esa teoría que está expresada, ¿verdad?, por X autor o autora. Entonces, eso se llama texto paralelo, que muy bien, y eso solo se hace si hay lectura. Si no hay lectura, imposible hablar de un texto paralelo, ¿verdad? O sea, en un texto paralelo usted también puede refutar la idea que un autor o autora ha expresado en un párrafo, en un texto. Usted lo puede cuestionar y refutar y decir cómo lo está viendo, dependiendo del contexto, ¿verdad? De cada localidad. Indudablemente, eso es el valor que ya le viene dando cada estudiante o cada docente, ¿verdad? A un libro de apoyo. Sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Y construyen. Yo sé que cada uno de ustedes hace sus propias carpetas digitales y donde va colgando, pues, digamos, las tareas que va presentando, se va documentando usted, pues, ¿qué más van documentando ustedes? Bueno, eh, quizás algunos ejemplos que ustedes van construyendo sobre la base de las lecturas,
sobre la base de estas tutorías que vamos viendo, que aquí, como ustedes se dan cuenta, es bien importante los aportes de cada uno y de cada una, ¿verdad? Aunque nos equivoquemos, no importa para nada, ¿verdad? Lo conveniente, lo interesante es expresarlo, pues. Eso es lo que conviene. Así es que, no, pues yo creo que lo han abordado muy bien. Me alegra muchísimo. Hay bien marcada esa diferencia y esa relación entre las técnicas y los instrumentos. Es que es bastante parecido a la investigación. Se parece mucho a diferenciar los términos, los conceptos, pero también en términos de procedimiento, los que son técnicas y los que son instrumentos, y cómo van de las manos, ¿verdad? Pues sí, una técnica puede ser una entrevista, pero la entrevista requiere de un instrumento específico, porque no puede ser así al aire, ¿verdad? No puede ser así como tan espontánea. Por mucha pericia que haya en quien aplica la técnica, tiene que apoyarse en algo donde va a plasmar lo que le permitió explorar o indagar con la entrevista, por ejemplo. Ajá, claro, la entrevista es una técnica de evaluación más en la línea de cualitativa, ¿verdad? Ajá, ya en la cuantitativa, pues ya vamos a ir viendo qué otros ejemplos hay, pero vamos muy bien. Como son varias láminas, tenemos que avanzar un poquito, y si hay determinadas láminas que no las profundizamos muy bien, pues vamos a desarrollarlo en el marco de la tutoría de repaso. Que esta semana era por las tormentas que hubo, se nos estropeó pues eso, pero la dinámica de la tutoría de repaso la vamos a retomar porque de cara al parcial 2 sí les va a servir mucho, ¿verdad? Así es que vamos a ver, una pregunta generadora que aunque ahí se les coloca tres posibles respuestas, no nos limitemos solo con esas, porque pueden haber otras más. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace al modelo de evaluación cuantitativa? Porque en verdad ha habido un abuso en el uso, en la utilización de este modelo de evaluación cuantitativa. Ha habido un abuso. Es más fácil calificar, ¿verdad? Es más fácil construir. Hay un montón de situaciones ahí y es lo que más saben hacer muchos docentes, ¿verdad? Técnicas, instrumentos de evaluación cuantitativa, por ejemplo. Pero eso tiene digamos, ciertas falencias, tiene ciertas desventajas para el estudiantado y también para el docente mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal crítica que se le hace a este modelo de evaluación cuantitativa? Sobre la base de lecturas o sobre lo que está plasmado acá, si quisieran profundizar un poco. ¿Quién quiere expresar algo? No, yo le agradezco al compañero también, porque a pesar de estar un poquito de su voz, ¿verdad? Con dificultad, pero lo hizo, pues. Ajá, lo hizo y lo bueno es que no se queden con eso de que quiero decir, esto, ¿verdad? Pero mejor no lo digo, que hablen otros. No, usted siéntase en la libertad. Si una línea, un par de líneas va a decir, pues ahí estuvo todo, pero ya participó. Si haciendo una repregunta, ese es su aporte, ese también hágalo, ¿verdad? Eso es lo que queremos, o sea, que se evidencie más el protagonismo de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, una de las principales críticas, yo diría sí, una de las principales, no es la única, ¿verdad? Es que dice que no siempre se usan los resultados obtenidos, no siempre, y no todos los docentes, ¿verdad? O sea, siempre hay resultados que reflejan una evaluación cuantitativa. Por ejemplo, digamos la famosa PAES que se ha venido haciendo, que predominantemente es cuantitativa, ¿verdad? Pero sí tiene unos cuantos ítems, pues, que van en la línea va como mixta, ¿verdad? Pero en su mayoría siguen siendo ítems de carácter cuantitativo.
¿Será que siempre se usan los resultados obtenidos? O sea, yo lo que he visto en términos generales es que cuando hacían, por ejemplo, las famosas paecitas, eso por un tiempo se dio, híjole, y era la gran cosa, pues, que al terminar tercer grado había paecita, ¿verdad? Que al terminar sexto grado, paecita, que al terminar noveno grado, paecita. Y ya paez era pues la de bachilleres, ¿verdad? O segundo año general, y el, y el técnico vocacional, ¿verdad? Entonces, eh, pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué hacían las escuelas? ¿Qué hacían los equipos escolares con esos resultados? Miren, lo que hacían eran sentirse como que competía una escuela con otra. Competir eso, bueno, quién salió mejor, quién salió más bajo, quiénes están en rezago y a un montón de conceptos. Tristemente, para eso utilizaban muchos casos, no digo que todos, porque hubo casos de centros educativos que lo que hacían era compararse consigo mismo. Es decir, un instituto o un complejo educativo decían cómo salimos este año y cómo salimos el año pasado. Se comparan y, y definen estrategias y toman acuerdos de carácter pedagógico, de carácter curricular, para impactar en los aprendizajes. ¿En dónde salieron deficitarios la mayoría de estudiantes y en qué niveles, en qué disciplinas, ¿verdad? Y a partir de ahí tomaban acuerdos colegiados, sobre todo en un complejo educativo donde, por ejemplo, a lo mejor hay 3 especialistas en ciencias, hay 3 especialistas en matemáticas, hay 3 especialistas en distintas sociales, por ejemplo. Entonces, hacer sinergia y tomar acuerdos colegiados, ¿verdad? Por especialidad, claro que eso iba a tener una resonancia fundamental de cara a una siguiente paecita para el siguiente año, pero era comparándose con el mismo centro educativo, no con el vecino, no con el otro, pues. Pero tristemente se caía en eso otro, compararse, ¿verdad? ¿Y quién es más cachimbón que quién? Ah, los directores, ¿verdad? Y directoras. Ajá, en reuniones. Sí, entonces, por más que se quería decir, no, mire, compárense que ustedes con ustedes mismos, rétense, establezcan desafíos, acciones de mejora, productos de una evaluación, pero no siempre se garantizaba eso. Por lo tanto, se puede decir que no siempre se usan los resultados obtenidos de una evaluación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, eso es importante como. Y por otro lado, es que no siempre incentiva la mejora continua. Está relacionado con lo que hemos compartido ahorita, ¿verdad? No siempre. Tiene que haber una mejora continua. Y la evaluación nos debe dar esos insumos, ¿verdad? Toda evaluación de desempeño, toda evaluación de los aprendizajes, nos debe dar insumos para la mejora continua, ¿verdad? Entonces, eso no significa hacer ejercicios previos de paecitas o de paes, porque aquí hubo una época que hasta las universidades privadas estaban haciendo prepaes, estaban vendiendo el servicio de prepaes, llamémosle así. Y los institutos, ajá, apoyándose, qué bien, nos van a hacer una prepaes, prepaes, o sea, era como guayabearse, pues. Ya existían suficientes ¿cómo se llama? Virtualmente, pues ya habían, ¿verdad? Y andaban circulando ya muchas. Así como el examen de admisión de la UES, pues, ajá, el examen de admisión de la UES que ya circulaban de años anteriores, pero el punto es que estos equipos que construyen esas pruebas, cada año van cambiándolas, porque ya saben que a través de los ambientes virtuales, eso rapidito, ¿verdad? Se comparte. Entonces, que la única manera es haciéndole cambios a las pruebas. Y bueno, y eso es lo que toca hacer. ¿Por qué? Porque tienen este carácter, ¿verdad? De que son cuantitativos. Ahora, si fueran de carácter cualitativo a la mayoría de ítems, yo le aseguro que aunque el mismo ítem sea,
pero como es donde el estudiante expresa libremente sus saberes, ¿verdad? Lo obliga a escribir sus propios textos, aunque cuesta calificar, no es de burbuja la calificación, ¿verdad? Entonces, eso ya tiene otra connotación, pues difícilmente se va a prestar para que cualquiera lo copie, ¿verdad? Buenos Así es. días. Pero hay sí, buenos días. Disculpe, licenciado, que le interrumpa. Sí, no, diga. Yo considero en esa pregunta, licenciado, si me permite, ¿verdad? Creo que también otra de la crítica que recibe este tipo de modelo en cuanto a la evaluación cuantitativa es que realmente no siempre el resultado es, como por decirlo así, el valor real de lo aprendido en un estudiante. O sea, como decimos en ocasiones, un 5 que saque alguien en una prueba, por ejemplo, realmente no me está diciendo a mí si el estudiante realmente tiene ese conocimiento a nivel de un 5. Puede que en la práctica sea mejor. Entonces podríamos considerar de que en la evaluación cuantitativa no siempre es certera. Esa podría ser, bueno, realmente creo que es otra principal crítica que se le hace a los Sí, modelos de evaluación cuantitativa. muy buen aporte, compañero, le agradecemos mucho. Exactamente, ¿verdad? Eso, y ya lo veíamos en la reunión, en las jornadas anteriores, ¿verdad? Que en verdad eso deja mucho que desear, ¿verdad? Y se presta a muchos abusos también de poder. Y hay algo bien importante, miren, esta tercera, que porque está como tercera no es la menos importante, ¿verdad? Es poderosa esta porque hace tanto daño. Y yo diría que no algunas veces, sino que muchas veces genera frustraciones, porque desgraciadamente todavía hay docentes que dicen, bueno, aquí hay 30 estudiantes, con la mitad de ustedes que pase, yo me doy por satisfecho. ¿Y qué hay de la otra mitad? Son 15. O sea, ese nivel de frustración de entrada los está bloqueando, los está ya etiquetando, los está condenando, ¿verdad? No los está retando. Si los manejara sabiamente y bueno, es un reto que les estoy planteando, ¿verdad? Demuestren todo lo contrario, es que es diferente, ¿verdad? Bueno, es parte de toda una estrategia, digamos, de cualquier docente, que está bien retar, pero no condenar, ¿verdad? O no decir, miren, yo tengo muy bajas expectativas de ustedes porque el año pasado el grupo pasó esto y comienza a hablar del otro grupo, ¿verdad? En negativo. Tristemente, hay todavía muchos docentes que se caracterizan por hacer semejantes cosas, pues, que conlleva, por supuesto, a generar frustraciones o a tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? O hasta cambiarse de universidad. Ajá, es muy lamentable eso, pero está muy relacionado a lo que el compañero nos acaba de compartir, ¿verdad? O sea, es otra de las críticas fuertes que se le hace a estos modelos de evaluación cuantitativa. No estamos diciendo que renunciemos a ellos, ¿verdad? Porque también son importantes, pero por eso están las evaluaciones mixtas, que eso lo vamos a ver en la siguiente, ¿verdad? Pero bien, me parece muy bien. No sé si alguien tiene otro aporte, además de Carlos, alguien más tiene otro aporte en relación a esta pregunta, o pasamos al siguiente punto, ¿verdad? Porque críticas pueden haber muchas más. Porque si es por ejemplo, la crítica es a la educación tradicional en general, que incluye este tipo de evaluaciones que son tradicionales, pues. Ajá, si criticamos la evaluación, la educación tradicional, ¿cómo no vamos a criticar la evaluación tradicional también? En este caso, la cuantitativa. Ahora, algunas técnicas de evaluación cuantitativa, ¿verdad? Que podemos mencionar y que son las más comunes, las más recurrentes, son las pruebas escritas, ¿verdad? Las pruebas escritas.
Y ya decía yo, a veces hasta con 40 preguntas. Y lo que hacen los docentes es darles un cuestionario de 100 preguntas. Ay, de aquí le van a venir 40. Y comienzan a querer memorizarlas todas, ¿vea? Y cuando se le olvida la hora de llegada, comienza a sudar, ¿vea? Sudar. Están las pruebas escritas, las pruebas orales, las pruebas de ejecución, ¿verdad? O pruebas prácticas. Cada carrera se caracteriza por usar unas más que otras. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que en el caso de carreras como odontología, en los primeros años sí hay pruebas escritas muy extensas, en donde tienen que aprenderse hasta recetas y todo eso, ¿verdad? Pero ya en los últimos ciclos de la carrera son pruebas de ejecución, son pruebas prácticas, en donde el estudiante deberá demostrar que tanto logra hacer trabajo de un implante, por ejemplo, que tanto hace trabajo de un relleno, ¿verdad? O que tanto hace, por ejemplo, extracciones molares, ¿sí? O sea, lo tiene que hacer ejecutando algo y no un maniquí, sino un paciente real. Y son pruebas evaluadas. O sea, es dependiendo de cada carrera, pues. Pero los primeros años sí hay toda una carga teórica fuertísima, donde predomina mucho estas técnicas de evaluación cuantitativa, porque la naturaleza de la carrera obliga a hacer eso, porque es bien delicado, ¿verdad? Es con vidas, es con pacientes reales. Ajá. También hay pruebas orales que les hacen, ¿sí? Y en el caso de ustedes de informática, bastante parecido, ¿verdad? Porque ya vayan avanzados en la carrera, obviamente, que sí van a tener que hacer pruebas de ejecución o prácticas, ¿verdad? Bueno, desde ya creo que lo están haciendo, editar videos, este, y tantas cosas más que van haciendo, ¿verdad? Que solo ustedes lo manejan con más profundidad, pues porque son los que ven el día a día, la carga que llevan y el tipo de tareas o de actividades que son evaluadas y en donde demuestran a lo mejor saberes o conocimientos teóricos y en cuáles sí es ya de carácter procedimental, ¿verdad? Porque así se estructuran los contenidos, ¿verdad? Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Todo eso es lo que se evalúa, ¿verdad? Entonces, si en este caso conceptuales, podríamos decir todo es el bagaje teórico, no solo una definición, es caracterización, los distintos autores que respaldan X teoría. Entonces, es la parte conceptual. No solo se refiere a el concepto tal, la definición es este y esto, no, ese solo es el comienzo, ¿verdad? Es todo lo demás. Y ya lo procedimental es el paso a paso, pues son esas pruebas de ejecución que no siempre son evaluadas y deberían de ser evaluadas, ¿verdad? Porque es donde al fin y al cabo un estudiante demuestra, y es lo que ya decía Carlos, en una prueba cuantitativa, muchas veces no se mide lo que tiene que medirse, ¿verdad? Y se dejan muchas actividades que fueron significativas para el estudiantado que no fueron evaluadas y que ahí se fajan y que hubieran demostrado todo lo contrario de lo que sacaron en una prueba que fue muy teórica, ¿verdad? Entonces, por supuesto que aquí hay que apostarle a todo, también lo teórico es importante, ¿verdad? Pero no podemos inclinar la balanza, a que solo nos quedemos midiendo eso y no lo procedimental. ¿Verdad? No lo actitudinal, que también es importantísimo. Ajá, imagínese alguien quiere decir, yo quiero estudiar medicina, pero al ver un charquito de sangre comienza a tener problemas, pues quizás que repiense, ¿verdad? Esa carrera no va con él. Ajá, y así, una serie de ejemplos. Hay actitudes ahí, hay actitudes. eh, cuando les dicen que van a hacer algún tipo de práctica, hay una comunicación gestual que el docente está percatándose, que por muy grande que sea un grupo, bueno, a menos que sea un auditorium, ¿verdad? Ahí sí no se va a percatar. Pero en un aula,
aunque hayan 40 estudiantes en un aula, la comunicación gestual dice mucho. Cuando da la indicación, cuando da la consigna de qué es lo que van a hacer, hay gestos. Y ya no digamos lo expresado con todo el cuerpo, muchas veces solo con el gesto que hace facial, ¿verdad? Ahí denota muchísimo su actitud. Y eso también debería ser evaluado, pues, porque son competencias que se van fortaleciendo. Así es. Entonces, como decíamos, ha habido como muchos abusos, sobre todo de pruebas escritas, ¿verdad? Pruebas orales ha habido menos. Por ejemplo, yo diría, si alguien, si alguien es ciego y está como estudiante, una prueba oral le iría de maravilla, ¿verdad? De maravilla. Y también a usted como docente, para calificar, pues le hace mucho más fácil, pero no puede abusar que todas las pruebas van a ser orales. No, ¿verdad? Cierto, ellos manejan el braille y yo como docente no lo manejo. Ahí tengo una limitante, por supuesto, y yo debo estar consciente de eso. Y por eso me apoyo de hacer más las pruebas orales. O necesito que alguien esté traduciendo, ¿verdad? Alguien que esté traduciendo, porque lo hay, ¿verdad? Hay apoyos de ese tipo. Ajá. Así como para los sordos. Hay, porque siempre va a haber algún estudiante en determinadas carreras más que otras con alguna discapacidad. Entonces, ahí vaya, las pruebas orales no es que estemos diciendo que no, no hay que hacerlas, ¿cómo no? Sí, pero lo malo sería abusar y hacer tantas solo de esas, ¿verdad? Porque hay algunos, yo sé que les fascinan, les encanta escribir y que le hagan pruebas orales, le va a ir mal. Aquel que es muy espontáneo y expresivo y que si le dan cuerda un tantito y comienza y es imparable, por supuesto que con las pruebas orales va a salir súper bien. Tenemos que diversificar. Esa es como la clave ahí. Diversificar para ir en consonancia con evaluaciones auténticas. No hacer de las mismas pruebas. Siempre. No, ¿verdad? Entonces, hacer muchas pruebas de ejecución prácticas también, dependiendo de la naturaleza de cada asignatura, es importantísimo. No sé si quieran aportar algo más o pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué dicen? Bueno, pasamos. Esto es bien importante, miren, partir de las características de estas pruebas escritas. Y una de ellas es que dice que puede ser aplicada individual o grupal. Bueno, qué bueno, porque tenemos que fomentar también el trabajo colegiado, ¿verdad? Trabajo grupal, pero predominantemente la evaluación individual, porque ya en un escenario, un contexto, imaginémonos que alguien ya egresado aplica a un puesto de trabajo, supuesto que le van a hacer una evaluación individual, no traiga a su grupo, ¿verdad? No, no. O por otro lado, aunque aquí se refiere más cuando el momento de hacer las pruebas, ¿verdad? Momento, que puede ser un estudiante o pocos o muchos estudiantes a la vez. Esa es una de las características, ¿verdad? Simultáneamente se les puede hacer. ¿Y qué hacen para que no se copien? Bueno, clave A, clave B y clave C. Son las mismas preguntas, solo que van en distinto orden. Para que no le diga, pasame la 4, pasame la 3, ¿verdad? Para que no se preste a eso. Es que les cambian eso, pero son claves nada más y así se evalúan, ¿verdad? Dice que contiene elementos visuales que hay en cuadro, gráfico, otro, ¿verdad? Con indicaciones, obviamente, que deben llevar sus respectivas indicaciones. ¿Qué hacer con un cuadro, con una tabla, ¿verdad? Con un gráfico que le estoy poniendo de apoyo. Tengo que poner esa indicación, si no, mejor no lo uso, ¿verdad? ¿Qué otro dice de las pruebas escritas? Que el tiempo para la prueba depende de objetivos y cantidad, ¿verdad? Y cantidad. Vamos a ver. Pasó aquí. Ahí está. Y cantidad de ítems. A eso que se refería.
Dice también que se estructura con una parte administrativa y la parte técnica que lleva todo el desarrollo, obviamente, ¿verdad? En la parte administrativa es el encabezado, ¿verdad? Donde van los datos generales del centro educativo, la fecha, las unidades que se están evaluando, el nombre del estudiante y todo eso, pues la parte administrativa, cómo se estructura, ¿verdad? Y la parte técnica ya es en materia de contenido. Fíjense que yo solo quería recordarles que si hacen otra vez la fotito, ¿verdad? Y la envían al grupo donde están participando de esta tutoría, yo les agradecería, ¿verdad? Para poder enviarlo y que luego estas fotos se compartan, ¿verdad? Ajá, para que no se nos vaya a escapar. Así que estas como algunas de las características. Diga, Y en este caso puedo hacer captura porque yo con teléfono estoy, con teléfono. Es que ¿sí? no solo, la idea es con teléfono, entonces sí es bien difícil, ¿verdad? Porque se saldría, ¿verdad? Si se toma la selfie usted. Ajá. Ujú. Ajá, sí, a menos que alguien más le tomara la foto para que te estuviera desde el teléfono y se viera, pero no, bueno, no sé, ahí si no, pues no se preocupe, a tal vez otro compañero si pueda, que está desde una laptop y con el teléfono se toma la foto, porque no quiero que tomen la foto de la pantalla, ¿verdad? Sino donde se vean ustedes ahí, pues, usted y su equipo que está utilizando. Ajá, eso es más completa la foto, ¿verdad? Ajá, pero bien, si no, en otra ocasión envía otra a usted, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, estas son una de las características. ¿Y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de estas pruebas escritas? Ya algo comentamos en las láminas anteriores, pero una ventaja de la prueba escrita es que se aplica de forma masiva, así como la prueba de admisión de nuevo ingreso, por ejemplo. Ajá, son miles de estudiantes que estuvieron haciendo, menos mal que se distribuyó en 2 días, sábado y domingo, y en bloques. A las 8, 7 de la mañana un primer bloque, a las 10 el otro, y luego en la tarde, y luego el domingo, porque si no, no cabían, pues. Aquí estamos hablando de un promedio de 20,000 estudiantes sometiéndose a la prueba, ajá, que con una cantidad de ítems bien considerable. ¿Verdad? Entonces, pero de forma masiva, esa es una ventaja. ¿Qué pasaría si la prueba fuera diferente? Pues quizás para hacerlo masivamente tendría más dificultades, ¿verdad? Por lo tanto, las instituciones casi que recurren a este tipo de formatos. Ahora, ¿qué pasa si la prueba dice la vamos a hacer en línea? Y ya, si la pandemia estuviera ahorita, quizás así lo hubieran hecho, ¿verdad? Pero como ya muchas actividades presenciales hay, pues fue presencial la convocatoria. Pero aún así, le digo, conocemos muchos casos de estudiantes que no lograron realizar la prueba y compraron la solicitud y todo, pero no llenaron bien la información y por lo tanto no estaban en los listados. Algunos no identificaron ni qué carrera es la que habían seleccionado y se entiende, pues hace falta más orientación desde bachillerato, porque cierto que hay plataformas bastante amigables, pero si uno a veces no le da a guardar a algo, ¿verdad? Simplemente como que si no llenó nada, ¿verdad? Entonces, y a veces eso hace falta, o más orientación de parte de la misma universidad, pues para estos procesos. Es cierto, ¿verdad? Si lo que están buscando es, por ejemplo, imagine el caso de medicina, ¿cuántos aplicaron? Pero el cupo iba a ser mínimo, pues no era la gran cantidad. No sé si el máximo son 300, parece algo así. Ajá, de esa carrera, de nuevo ingreso, algo así, ¿verdad? No sé si me equivoco. Pero el punto es que esta es una ventaja que se puede aplicar de forma masiva. Vea un auditorium y la misma prueba o con claves diferentes, ¿verdad? Pero al final son los ítems en distinto orden, porque no sería justo meter ítems diferentes
porque pueden ser que unos sean más fáciles que otros, pero si lo que cambia solo es el orden, no hay ningún problema, ¿verdad? Es justo, va el proceso ahí, ¿verdad? Para todos. Permite mejorar la práctica de acuerdo a los resultados. Esto es lo ideal, el deber ser. Ya decíamos que muchas veces no se utilizan los resultados de estas evaluaciones para mejorar. Simplemente pasan por desapercibidos. Es más, solo por cumplir requerimientos administrativos, porque el que va a llegar del Ministerio de Educación lo pide, porque debe estar en los archivos de la escuela o del centro educativo o del instituto. Por eso, pero ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué propuestas de mejora van a surgir y que lo van a construir entre colegas? ¿Verdad? No siempre pasa eso. ¿Por qué le dicen, no, es que mire, me falta muchísimo por abordar y el año escolar ya va a terminar? No me puedo dar ese lujo. Así lo ven algunos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debe haber una priorización desde el inicio de año? No a final de año, porque a final de año, bueno, el tiempo hasta los santos lo lloran, como dice, ¿verdad? No, el tiempo perdido, perdón. Ajá, entonces no puede ser. Tiene que ser desde el inicio ese ejercicio de hacer una discriminación positiva en materia de contenido y decir, de acuerdo a las características del grupo de estudiantes que estoy atendiendo, estos contenidos realmente le van a servir tremendamente. Estos más o menos, por lo tanto, lo vamos a ver un poco más superficial, pero más profundamente esto, ¿verdad? Entonces hay un criterio, ya hay una experiencia del docente, pero no siempre se hace, sino que hasta el final están como dando patadas de ahogado, como decimos, queriendo lograr lo que no se logró en todo el año. Y eso no puede ser tampoco, porque no ninguno de esos va en consonancia con propuestas de mejora. Otro de las ventajas, confronta lo visto en clase con los aprendizajes. Obviamente, esto es el deber ser, pues. Usted, bueno, ya lo expresó el compañero, ¿verdad? Hace un rato, Ulises, ¿verdad? Lo expresó de que se dio cuenta de que lo que se diseñó en la prueba es de lo que vimos en las tutorías. Sí, es posible que algún ítem se sienta que pues, esto no lo vimos, ¿verdad? Esto no lo vimos, sí, es posible, ¿verdad? Que se haya hecho, pero está en el documento, está en el texto. Ajá, y como la consigna es que hay que leer los capítulos, de tales capítulos viene la prueba, y si ahí está, y está, aunque no se haya visto en tutoría, porque es imposible ver todo, ¿verdad? Hay que hacer como una priorización. ¿Cuáles son las desventajas de las pruebas escritas? ¿Verdad? Que si es individual, no hay discusión ni reflexión. Si esa prueba es individual, ¿verdad? No hay nada, o sea, ¿con quién discuto? ¿Con quién? ¿Verdad? Él solo tiene que hacer o ella sola, ¿verdad? La otra es que al simplificar, perdón, al ser aplicada, imagine cuántas veces un docente se enferma, más hoy con esto del COVID, y tenían una prueba, pero la prueba no se puede cancelar. ¿Qué es lo que toca? Mira, le dice al otro compañero docente, aplicar la voz, porque yo no puedo, estoy incapacitado. Entonces, ¿qué hace? Que al aplicar la prueba, otro docente que no es el que está impartiendo la clase, no va a aclarar dudas de fondo. Puede ser que hasta los confunda, pues. Imagínense que si alguien es especialista en matemática y es el que diseñó la prueba, pero el que la va a aplicar es el de sociales, y y él no, de matemática hasta se le olvidó ya mucho. ¿Cómo puede sacar de dudas al estudiante? O sea, es una gran desventaja, ¿verdad? Que al ser aplicado por otro docente, no aclara dudas de fondo. Esa es desventaja de las pruebas escritas. Porque pasa eso, si los docentes también tienen incapacidades, ¿verdad? Y no siempre es finalizada por el 100%. ¿Verdad? O sea, mira, así como hay algunos que son bien campeones, que quieren demostrar que salieron súper bien, pero no siempre va a garantizar que sacó 9 o 10.
Algunos la entregan tan pronto porque se frustraron y vieron que hay preguntas que no van con ellos y que por gusto mejor la entregan así, no la completan. Y aunque lo hayan hecho en menos tiempo, hay otros casos donde el estudiante casi llegó al tope de la hora, hasta se pasó 1 o 2 minutos de la hora establecida cuando es presencial. Y el profesor, bien condescendiente, ¿verdad? Le da chance, pero no las terminó. Son los ritmos, son los estilos de aprendizaje que están presentes, ¿verdad? Entonces, no siempre una prueba escrita es finalizada por el 100% de estudiantes. Esa es una desventaja, ¿verdad? Así es que, sobre todo pensando en esas pruebas súper cargadas, que ya decía yo que siempre las hay, ¿sí? No sé, ¿alguien más quisiera agregar alguna ventaja o desventaja de la prueba escrita antes de pasar a la siguiente? Y si no terminamos, como le digo, no se preocupe, si un par de láminas hay que profundizarlas en la de repaso, lo vamos a hacer, que para eso está. Pero ahorita es el momento. Si alguien quiere comentar algo otra desventaja o ventaja, que lo pueda hacer. Ajá. Licenciado, yo creo Ahí. que en la mayoría de pruebas escritas buscan evaluar cantidad, no calidad, porque hay docentes que dicen, tanto quiero que me escriban, y a veces hay temas en los que se puede resumir o al menos exponer los conceptos más significativos de cierto tema en pocas palabras. En cambio, Sí, si el docente pide que sea bastante largo, los alumnos tienden a redundar bastante los temas o sí, a poner temas que no, cosas que como que no van mucho. sí. No, le agradezco mucho su aporte. Yo recuerdo Licenciado, diga, sí. también fíjese que en educación básica, al realizar este tipo de pruebas escritas, una gran desventaja es de que no practican preguntas abiertas, simplemente son cerradas y el estudiante tiene que memorizar conceptos para poder responderlas. Y aquí Sí, también es fácil lo que sería la copia. exactamente. Se presta, ¿verdad? Para todo eso. Ahora, si ustedes se recuerdan, en las primeras tutorías recuerdo que haber hablado un poco sobre cómo es que hacen, yo sé que el pregrado es una cosa y el posgrado es otra, ¿verdad? Pero hay ciertas iniciativas, ciertas estrategias que de posgrado podemos retomar en pregrado, como en el caso de ustedes. Por ejemplo, si en maestrías utilizan mucho estudios de casos como forma de evaluar, ¿por qué no? También nosotros podemos. O sea, yo sé que las primeras tareas iban un par de casos ahí del uso del teclado, de la didáctica, de la evaluación, ¿verdad? Eran casos. Y eso realmente es lo que nos va a ayudar mucho a plantearnos escenarios posibles a través del estudio de casos, porque se siente más real, uno se identifica más, se conecta y por lo tanto tiene más elementos que plasmar en su propia respuesta que va a dar o solución que va a proponer, ¿verdad? Entonces, estudio de caso funciona tremendamente y una prueba no necesita tener 10 casos, no, ¿verdad? Si usted dice, no, mire, voy a plantearles 4 casos para que en cada caso lo hagan en 20 minutos o media hora. Sí, es suficiente para emitir o dar sus propuestas. 4 casos. Cada caso vale 25% de la prueba global. O sea, mire, eso puede ser también que se diversifiquen y ya dejó esa cantidad de preguntas, o sea, pero eso va en evaluación cualitativa o en las evaluaciones mixtas. Pero las cuantitativas, en verdad, tienen toda la razón ustedes, o sea, se presta para cosas así, pues que den la pauta solo de ciertas cantidades, repetir mecánicamente lo que ya está, no hacer ninguna lectura crítica,
ninguna valoración, simplemente diga lo que está allí, ¿verdad? Y eso es lo que interesa, ¿verdad? Así que hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? Pero aquí hay algunas recomendaciones para las pruebas escritas, porque la idea es que este texto que nos comparten las autoras, ¿verdad? Vaya, de esta forma gráfica, como está siempre en el sentido de las agujas del reloj, mire, comenzando en la- el lado superior derecho, ¿verdad? Para seguir el sentido de las agujas del reloj. Y una de las primeras recomendaciones para pruebas escritas es balancear los ítems de acuerdo a los temas vistos. Si usted ha visto 5 temas y eso es lo que va a evaluar, no puede ser que solo de 3 temas plantee ítem y de 2 no. Ahí sí, ¿verdad? Porque ¿qué tal si hay estudiantes que aquellos 2 temas que no incluyó ni un ítem es lo que manejaban a todo dar, de lujo? Les va a ir mal, porque solo venía de 3 temas que lo sentían complicado, que es más si fueron exposiciones, que no se aclararon dudas, que el docente no retroalimentó y que quedó así, hasta con errores, como sea, lo que los grupos expusieron, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, muchas veces. Los estudiantes se están fajando explicando algo, pero el docente está desconectado, está en otra cosa, en su celular, ¿verdad? Pero a veces es lo contrario, a que el docente está abusado, ¿verdad? Cualquier errorcito, ¡fum!, ahí lo marca y después lo repregunta. No los achican en pleno, sino les repregunta. Eso sí va en consonancia, ¿verdad? Y así debería de ser. No pretender humillar a nadie, ¿verdad? O hacer sentir mal a nadie. Pero esto es clave, miren, si 4 temas, les dijo usted que de esos 4 temas, pues tiene que incluir preguntas de los 4 temas. Pero no me diga que incluyó 5 de un tema y solo una de otro tema. No, equilibrado, equilibrado, balanceado, dice ahí. Si cuesta formular ítem y bien hechos, lleva tiempo, pero vale la pena hacerlo. Otro, debe haber coherencia entre metodología, objetivos y temas vistos. Es decir, toda actividad de aprendizaje que promovimos nos va a permitir lograr objetivos. Ese no está sacado de la manga de la camisa, ¿verdad? Sino que cada actividad, por muy pequeña que sea, contribuye a lograr el objetivo de aprendizaje, pero también va en sintonía con la metodología, ¿verdad? De cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo esa actividad de aprendizaje, cuáles fueron las orientaciones, qué rol jugaron estudiantes o los grupos de estudiantes, el rol del docente, el rol de algún actor clave que invitaron. Imaginen qué tal si invitaron al promotor de salud a hablarles acerca de si están viendo, ¿va?, temas relacionados, por ejemplo, con el dengue, ¿verdad? Ajá, o relacionados con el chikungunya. Sí, inviten al promotor de salud, que les va a dar una explicación mucho más a partir de las vivencias de casos reales. Y no solo el profesor basado en el libro, porque se va a volver un poco más tedioso, más aburrido, pero de repente ver otra cara allí, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de los recursos, cómo pueden apoyar. Pero ahí depende de los docentes, pues, que se dejen ayudar. Y ojalá, yo no tengo duda, pues, que ustedes van a ser uno de esos docentes que se van a dejar ayudar y que van a invitar, ¿verdad? O sea, llamar invitados especiales para que los estudiantes bueno, muestren más interés, ¿verdad? Vamos a tener hoy invitado especial y puede ser el doctor que está ahí en la unidad de salud, ¿verdad? O el promotor de salud, o una enfermera, o quien sea, pues, si estamos hablando de determinadas materias, ¿va? Pero puede ser también que a lo mejor lograron que un ingeniero en informática, ¿verdad? O alguien llegara, dependiendo la asignatura, ¿verdad? Ajá, a compartir. O algún exalumno que ahora es exitoso, ajá, y llega hoy a compartir, ¿verdad? Sus lecciones de vida
con el estudiantado, ¿verdad? O con un grupo de ellos. Imagínense que ustedes identifican que de su aula hay 3 que son tremendos, ¿verdad? Y que, híjole, pues no, pues exclusivamente para esas 3 jóvenes necesita quizás invitar a alguien, no necesariamente al policía, ¿verdad? No, es a alguien que es exalumno, que se identifica con ese centro educativo, que le tuvo mucho aprecio, cariño, y que ahora está de alguna manera retribuyendo, ajá, y encauzando a algunos jóvenes, pues, a, a su proyecto de vida. Ajá, o sea, eso es no cruzarse de brazos. Y aunque usted me diga, pero eso no tiene nada que ver con la currícula, eso no tiene que, no, pues tiene que ver con la vida de los jóvenes que tiene en sus manos, ¿verdad? O sea, y algo hay que hacer por ellos, algo hay que hacer por ellos. Puede ser que usted me diga, yo estoy cansado de darles consejos, pues no les dé consejos, solo hágales preguntas. Y aunque no siempre las contesten, esa pregunta se la va a llevar para su casa y seguramente la va a reflexionar el joven, pero algo está contribuyendo. Porque miren, hay muchos docentes que se vuelven indiferentes ante el ausentismo, ante la deserción. Pero hay docentes que se toman la tarea de decir, pues vamos a visitar, fulano, vos conocés dónde vive Sutano, sí, pues vamos, al salir de clase vamos, ¿verdad? A ver por qué no vino. Y llega y está la familia y ven que el profesor llegó y que yo sé que la situación ha estado complicada y que no era de andar haciendo visitas domiciliarias, porque lo podían sacar a punta de pistola, pues a cualquiera, ajá, pero dependiendo, hasta donde sí se pueda, tampoco va a arriesgar su vida, ¿verdad? Pero tampoco excusarse de que no, mire, aquí Dios guarde, aquí no se puede salir, que no sé qué, o sea, es relativo todo, ¿verdad? Dependiendo de cada lugar, se puede o no, pero que algo hay que hacer, algo, aunque sea una llamada, hombre, pero cualquier cosa puede surtir efecto positivo para encauzar a muchos jóvenes a continuar sus procesos formativos. Otro dice incluir contenidos conceptuales y procedimentales. Miren qué importante era esto, ¿eh? Conceptuales y procedimentales. Esos contenidos. Ya la parte actitudinal, eso es la pericia suya, pues, que le va a permitir incluir algún ítem y que no tiene que ver con un contenido propiamente, ¿verdad? Por eso, ni con definiciones ni con procedimiento, pero sí con actitudes. Utilizar lenguaje técnico de la asignatura siempre y cuando se haya visto, se haya abordado. Si no, no lo pongamos. Ajá, lenguaje técnico. Ya en bachillerato, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ustedes en el campo de la informática, o sea, es como un lenguaje técnico lo que lleva, pues, desde el inicio casi. Entonces, pero veamos lo que el lenguaje técnico puede referirse ya a otro nivel, ¿verdad? A nivel como más de ingeniería y todo eso. Ajá. Pero poder incluirlo si lo han visto, si lo han abordado, si no, no. Eso es como recomendaciones para pruebas escritas. Ajá. No sé, vamos a ver si tienen alguna otra recomendación más o autorrecomendación que ustedes consideran pertinente, puedan socializarlo ahorita al grupo. Quiero ver cuántos estamos para hacer una captura de pantalla antes que se vayan a retirar algunos, si es que ustedes saben si se incorporó alguien más. Sí, ¿verdad? Sí, habíamos 6 con usted, 6. licenciado. Ah, bueno, Sí, entonces habían 5. compañero Sí. se salió, licenciado. Ah, vaya. Ah, pues sí, entonces habían 5 estudiantes. Bueno, la mitad, porque son 10. Ajá. Entonces, voy a hacer la captura en este momento por si no. Bueno, entonces, antes de salir, no voy a poner. Pero bien, estábamos, si ustedes tienen alguna otra recomendación para pruebas escritas, estas 4 que se les ha compartido, cómo las ven, están en la línea que deben estar o están de más o Fíjese, qué piensan. licenciado,
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Fíjese que yo, bueno, gracias a, he tenido la oportunidad, digámoslo así, gracias al trabajo, de poder tener acceso, digámoslo así, a que nos capaciten en la parte de evaluación, o sea, diagnóstica, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, una de las cosas que siempre nos recalcaron en estas capacitaciones es que las actividades evaluativas deberían de ser siempre, siempre un test de batería, Ajá. en donde el estudiante tenga una variedad de elementos y formas para poder contestar y no solamente un test donde haya un espacio para escribir la respuesta, ¿verdad? Ajá. Acuérdense que el test de batería es, por ejemplo, una zona de paréntesis, una zona de falso y verdadero, una zona de complementar, una zona, por ejemplo, donde se le dan las preguntas, digámoslo así, o una serie de oraciones y se les da unas palabras que tienen que intentar complementar en esas oraciones, Sí. ¿verdad? Entonces, eso creo que también debería de ser como un hito más en esto de las recomendaciones para las pruebas escritas, en donde Sí. los dos, porque hay docentes, licenciado, de que, y no me lo va a dejar mentir, los docentes lo que dicen, no, es que tienen que saberse la respuesta y ponen preguntas de complementar. Y como Ajá. decían por ahí anteriormente, inclusive hasta piden que tenga tanto de tamaño, digámoslo así, o tantas palabras, Sí. ¿verdad? Entonces ya hay una variación. Entonces sería bueno de que se jugara, ¿verdad? Con este tipo de evaluaciones que le llaman test de batería, como le Sí. comento, ¿verdad? Sí. O en el mejor de los casos, en lugar de una prueba escrita, un proyecto, ¿verdad? Sí. Sí. Que delimite y le puedan asignar una nota al estudiante. Muy bien. No, esas van en la línea de las pruebas mixtas, ¿verdad? Lo que Carlos nos está planteando, o sea, los famosas test de batería, ¿verdad? Ajá, van en la línea de las pruebas mixtas. Sin embargo, como les digo, puede ser de que hayan preguntas no solo de complementar, sino más bien de análisis. Ajá, como por ejemplo, un caso. La última pregunta puede ser un caso y esa vale por lo menos un 20% de todo la prueba. Ajá. Cualquiera, le digo, a leer el caso y usted les puede decir, no, léalo 2 hasta 3 veces, muy pausado, usando sus comas respectivamente, para que se comprenda bien. Y yo le aseguro que lo va a poner a pensar. Y eso es cualitativo. Eso es darle chance al estudiante que demuestre, pues, si ha comprendido realmente, si está visualizando escenarios posibles donde, cómo eh, plantear las cosas, ¿verdad? Siempre en la línea de propuestas, propuestas. Ajá, por ejemplo, las propuestas pedagógicas que construyen los docentes y que luego pasa a ser parte del PCC, proyecto curricular del centro, eh, deben de partir de eso, ¿verdad? O sea, imagínense que hay escuelas que son unidocentes, pero hay escuelas donde hay a 30, 28 docentes. Pues claro, un trabajo entre colegas lo pueden hacer fácilmente, en teoría, ¿verdad? Porque siempre hay conflictos. Pero en aquellas escuelas donde solo es uno o solo son dos docentes y atienden a todos los estudiantes de todos los niveles, es yuca, muy difícil, ¿verdad? Pero que se puede hacer algo, se puede hacer algo, eso sí. Ajá. Entonces, sí, lo importante es diversificar, y eso en verdad quizás hace falta agregar, diversificar los tipos de ítems. Aquí dice balancear, el primero dice balancear, ¿verdad? Los ítems de acuerdo a los temas vistos, que eso es una cosa, pero balancear y ya diversificar es otra, ¿verdad? Acá el tercero solo dice incluir contenidos conceptuales y procedimentales.
pero en verdad tiene toda la razón, Carlos. Podemos agregar un quinto elemento como la película, ¿verdad? Un quinto elemento que denote de que se Es la está, película. sí, de la película, sí, que denote de que se está incluyendo un elemento clave que es diversificar los tipos de ítems, ¿verdad? Para no caer en esos abusos de solo determinado, porque hay gente que se siente cómodo con falso y verdadero, pero hay otros que se Sí, sienten mucho más cómodos, ¿verdad? Con los paréntesis. Hay gente que con los paréntesis se enchivola todo, ¿verdad? eh, Entonces, pues todo eso se puede ir diversificando. Muy bien. Carlos, iba a decir algo más. Perdón. sí, perdone, solamente también Ajá. que sucedió algo con una materia, hace poco en Sí, un parcial, fíjense. Te voy a sí. comentar. A mí me pareció un tanto, digámoslo así, si nos están haciendo laboratorios prácticos, ¿verdad? Y en una prueba ordinaria, digámoslo así, en una prueba parcial, vienen y nos dicen, miren, les vamos a poner 20 preguntas para que obtengan, donde se les está evaluando el 40% de la teoría y les vamos a poner 2 ítems más donde son ejercicios. Ajá. Yo me pregunto, pero lo bonito, esas dos ejercicios valen el 60% de ese parcial. Entonces, Híjole. Ajá. Sí, entonces sí. no hay un balance en cuanto a los porcentajes de las actividades, porque si es una prueba teórica, licenciado, nos hubieran dicho, miren, vamos a evaluar teoría y práctica, ¿verdad? Entonces Sí, va a haber una nota, un par de ejercicios y van a haber 20 preguntas. Créanme, nos sí, dieron casi 3 horas para realizar ese parcial, licenciado. sí. Algunos compañeros, gracias a Dios, porque les salió ejercicios prácticos bastante sencillos, pues obviamente lograron salir bien, pero otros no salimos tan bien librados porque realmente pensábamos que era Ajá. más un examen teórico. Por eso le digo, si nos Sí. evalúan por un lado con otros instrumentos de tipo laboratorio práctico, ¿por qué incluir elementos más prácticos en un examen que es de carácter teórico? No sé si me Sí, doy a no, pues, entender. Entonces, sí, sí se comprende. Ajá. entonces ese fue un caso que yo, la verdad, pregunté y como acuérdense que nosotros no tenemos, al final no tenemos voz ni voto, solamente tenemos que asentir como estudiantes de la universidad. Usted sabe que la Universidad Nacional tiene una fama, ¿verdad? De sacar Sí, buenos profesionales, pero a la vez, acuérdense que también tiene ciertas limitaciones que no las quieren ver, ¿verdad? sí, Y esas limitaciones, lamentablemente, nosotros como estudiantes ni siquiera podemos llegar a mencionarlas porque no nos sí. hay problema con los No docentes. tiene toda la razón, compañero, pero en este caso es donde debería de jugar un rol importante esa unidad que se llama vida estudiantil, que en el caso de ciencias naturales ya lleva, digamos, quizá unos 2 o 3 años de existir. Entonces, y ese es un rol importante, abogar, por ejemplo, las representaciones de cátedra también. Es otro, ¿verdad? Que en la modalidad presencial sí se ha venido dando. En la virtual no sé si realmente ha habido representantes de cátedra, pero es una figura que juega un papel importante en esos casos, pues, porque algo puede ayudar, ¿verdad? No estoy diciendo yo que lo va a hacer cambiar totalmente, pero sí alguna flexibilización se puede, porque recuérdese que no todos los que están de docentes han pasado por un proceso formativo en el campo curricular y manejan muy bien la especialidad y son muy expertos y expertas en eso, pero en la didáctica no. ¿Verdad? Entonces, por eso es que han venido fomentando ese curso pedagógico para los que no eran docentes y que ejercen la docencia porque necesitan que alguien sea ingeniero, agrónomo, doctor, abogado, economista, pero la parte pedagógica para el campo formativo estaba como desbalanceado
Y por eso es que se dan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pero en ese caso, como le digo, la unidad de vida estudiantil debería jugar un rol en estas situaciones, pues, y anónimamente, no necesariamente quemar para que no tomen represalias con nadie, ¿verdad? Pero Sí, manejar porque, eso no es nada fácil, ¿verdad? Sí, sí, porque como era una materia así de ingeniería, de programación, sí, sí, era el parcial y ahí es donde se dio ese detalle. Yo digo, si evaluáramos esta prueba, digámoslo así, bajo el sí, contexto de forma perdón, de evaluación de los aprendizajes, yo pienso que esta prueba no llegaría ni siquiera, digamos, de una escala del 1 al 5, no creo que llegara ni siquiera a un 3, sí, porque si usted se fija el gran desbalance que hay, primero porque la prueba técnicamente es teórica. sí. Ujú, Y segundo, incorporan elementos prácticos sí. al examen parcial cuando hay áreas donde se evalúa la práctica. Sí, sí, tiene razón. Claro, la estructura, ¿va? De todo cómo estaba de la prueba es discutible, ¿verdad? Ujú. No, pero está bien que lo haya puesto, es parte, ¿verdad? Ajá, entonces que hay que diversificar y balancear. El término balancear tiene una connotación bien, bien tremenda, ¿verdad? Así que, pues, pasamos a la siguiente entonces, ¿verdad? No me hace el cambio aquí. Ahí está. Bueno, la otra es la prueba oral. Definición dice que es la técnica de evaluación en la que cada estudiante manifiesta verbalmente sus conocimientos y puede ser a través de exposiciones, debate o un diálogo, pues, ¿verdad? Un diálogo así, de cara a cara, ¿verdad? Con el docente también puede ser. Ajá, más si la evaluación es individual, ¿verdad? O en pequeños grupos. Ajá. Esto puede ser. Esto es bastante utilizada también. Yo les ponía el ejemplo, alguien que tiene una discapacidad visual, le iría súper bien una prueba oral, por ejemplo. Ajá. Dependiendo de las características, ¿verdad? Sí. Y también al docente se le hace mucho más fácil evaluar porque no siempre va a tener apoyos, traductores, no siempre. Y el docente muchas veces está cerrado, está bloqueado y no quiere aprender otras competencias, como por ejemplo manejar braille. Ajá, porque dice, no, de todas maneras solo un estudiante es el que tengo, que es ciego. ¿Sí? Sí, pero un estudiante, ¿verdad? Así es, entonces, pero ahí va, poco a poco hay docentes que van afianzando otras estrategias más y nuevas competencias. Así es. De las características de estas pruebas orales, ¿verdad? Dice que puede ser o no puede ser el o la docente quien evalúe. Ujú. Esta es una de las características, ¿verdad? Ajá. El otro dice que promueve la capacidad argumentativa y contraargumentativa. ¿Verdad? O sea, alguien puede argumentar algo, pero a la vez puede refutar y contraargumentar a alguien más. Fomenta eso. Por ejemplo, alguien que se pone muy nervioso, eh, tenso, tensa, y va practicando este tipo de evaluaciones, va a ir mejorando en eso, su confianza, su seguridad, en la medida en que sea parte de este tipo de pruebas. Pero habrán otros casos donde por más que hagan esto, siempre es una tortura, ¿verdad? Dice que es de manera sincrónica. Ajá, es decir, al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, no puede ser asincrónica, no. En cambio, una prueba escrita puede ser asincrónica, pues cada quien llena el cuestionario cuando pueda. Claro, hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora te dice, generalmente se vivencia en menos de 2 horas. Una prueba oral no puede durar más de 2 horas, ¿verdad? Sería contraproducente, ni para el docente, ni mucho menos para el estudiante que está eh, vivenciando esta prueba. Es excelente oportunidad, dice, para responder preguntas reflexivas. ¿Es cierto?
Pero también hay bien importante esto, que hay que no salirse del guacal, como decimos, no salirse del contexto, de la tangente. Si estoy dando una respuesta de una pregunta, tienen que ser hasta los ejemplos que pueda poner, tienen que ser muy atinados de acuerdo a eso. Por eso dice preguntas reflexivas. No es redundar, no es como le llamamos en otras palabras, pajística, pues. No es solo a escribir, a rellenar, no, perdón, aquí a decir, ¿verdad? Porque es oral. No es solo a decir y que no, yo le voy a dar paja, ¿verdad? Y así. No se trata de eso tampoco, sino de ser muy elocuente y muy certero, pues. Si pongo ejemplos, mucho que mejor. Ajá, porque eso termina de convencer a quien está evaluando. Ajá, pues estas son las características de las pruebas orales. Siempre es el deber ser. Esto que está planteado no significa que así se hace, porque hay muchos casos donde el docente lo va deteniendo cada vez que se equivoca. Mira, pero regresa a esto. No, mira, eso lo pone más tenso a cualquiera. Mira, te equivocaste, no es así, o sea, el docente queriendo demostrar que él sabe más que los demás, no, y no para eso está él, pues, o ella, como docente, ¿verdad? O sea, no, y tiene que darle chance al estudiante y decir, se equivocó, pero más adelante a lo mejor eh, se percató de que hubo un error y lo hace ver, ¿verdad? Pero no lo puede ir pausando, pues, porque ahí lo va a poner más tenso y más nervioso cualquiera. Y que termine, que finalice. Y después está la retroalimentación, ¿verdad? Después no hay problema, ningún problema, ¿verdad? Así que esta parte de las pruebas orales, sí es bien importante que de cara a que ustedes, cuando ya ejerzan la docencia, sean muy cuidadosos en esto. Pues hay que promoverla, obviamente sí. Y mire, y de carácter mixta la evaluación, da chance a respuestas reflexivas. Una respuesta reflexiva es cualitativa la respuesta, ¿verdad? Entonces, para balancear las cosas distintas. Ventajas y desventajas. Ventajas de las pruebas orales, dice mayor esparcimiento. Es decir, mire, una cosa es estar sentado en un pupitre y el pupitre no está muy ajustado al tamaño, a las dimensiones de cada persona, porque así como hay estudiantes que son bien delgados, hay otros que tienen un más volumen, ¿verdad? Entonces, y estar ahí sin moverse y que ni puede hacer ruidito y aquel pupitre que hace uno sus, emite sonidos con medio movimiento, ¿verdad? Entonces, pero en las pruebas orales, mire, dice mayor esparcimiento, es decir, el estudiante pueda desplazarse, bueno, en el área, pues, donde está, o sea, obviamente que pueden ser ahí un par de metros disponibles, pues, para moverse, hacer ademanes, gestos, eso le da más seguridad. Permite profundizar en lo aprendido. Mire, qué bien, ahí está, cuando pone ejemplos. Puede ampliar el universo vocabular. Eso definitivamente le da la posibilidad, ¿verdad? Y en esa medida que lo va logrando y va incluyendo el lenguaje técnico y todo, no, hombre, eso denota un empoderamiento, pues, y cualquiera del que esté evaluando lo va a tomar en cuenta. Pero no meter un término técnico y que después ese mismo sea el que me sirva para que me hagan pedazos, porque no supe defenderlo, ¿verdad? No solo por querer apantallar, ¿verdad? Dije tal palabra, no, ¿verdad? Así que mejor no lo digo. Y la calificación es inmediata. Esa es una ventaja de las pruebas orales, en el momentito, ¿verdad? Porque si no lo hizo en el momentito, este docente ya la regó, porque después no va a tener a cuenta, y son varios estudiantes, ¿verdad? Se va a enchivolar todo en el momento. ¿Y cuáles son las desventajas? Que siempre hay personas con cierto nerviosismo, eso es natural, siempre hay, lo va a ir superando, sí, con el tiempo, con la práctica, ¿verdad? Que otra dice que, eh, puede haber distracción, puede afectar la concentración.
Más depende del lugar, pues si hay un pasillo y ahí van pasando y eso sí afecta definitivamente la concentración de quien está defendiendo la prueba. Si su vocabulario es reducido, no tendría fluidez. Eso también es cierto y eso puede dar lugar a que se equivoque, ¿verdad? Además, si le piden que dé un ejemplo de tal cosa, ahí, ¿verdad? Puede apelar al resultado solo si grabó. Eso sí, si no, no va a poder. Pero no siempre dan chance de grabar. Aunque hoy últimamente cualquiera graba, ¿verdad? Y ni cuenta se dan nosotros, pero hay que tener cuidado con las represalias también. Ajá. eh, es de ley. O sea, ustedes tienen derecho a revisión de los parciales, las pruebas. Tienen derecho a revisión, ¿verdad? Pero no siempre hacen uso de eso, de ese recurso. El punto es que pueden apelar a ese resultado solo si grabó en la prueba oral. Imagínense que en su momento le dijo a usted, sí, tenés 7.5, pero ya usted vio que en Prometeo le puso 6. Y como fue oral la prueba, ¿cómo usted le dice, no, mire, usted me dijo que tenía 7.5? Sí, yo lo apunté. Sí, pero si no está grabado todo o no hay evidencia, pues una imagen, una foto en donde el docente tiene el número ahí que puso, no lo va a poder apelar, ¿verdad? Esa es como la desventaja. En cambio, en la prueba escrita, ahí están las calificaciones, pues la papeleta misma es la que le sirve como recurso principal para apelar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacen por temor. Por los estudiantes, no, es que este docente me va a dar clase el siguiente año, dice, si no la agarra conmigo, o sea, es que eso es lo triste, eso es lo triste. Lo mejor es hacer algo por las causas que originan todo esto, y es que los docentes estén cada vez más preparados de cómo hacer pruebas, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? Por ahí va. No sé si alguien quisiera agregar algo otro. ¿Alguna otra ventaja o desventaja de las pruebas orales que lo pueda hacer en este momento? Estaría muy bien. Todavía nos quedan un par de minutos. ¿O estamos bien allí? ¿Qué dicen? Pues licenciado, de mi parte, pues una de las ventajas también puede ser que ahí el estudiante puede profundizar hasta de su punto de vista respecto a cualquier tema del cual se esté Sí, haciendo una prueba. sí, ¿verdad? Ujú. ¿Habrá algo otra más? Sí, yo creo que ventajas y desventajas pueden haber más, ¿verdad? Definitivamente. Sí, que dependerá de cada caso, ¿verdad? Pero de que hay. Yo creo que más de alguno de ustedes puede traer a cuenta algunas vivencias en bachillerato, ¿verdad? Sí. Aquí hay algunas recomendaciones para pruebas orales. Y uno dice, informar por lo menos, dice, una semana antes. No, hombre, si hay muchos docentes que en el mismo momento les dice, hoy vamos a hacer prueba oral. Hoy. ¿eh? ¿Y qué les dicen? No, es que ustedes pero son estudiantes, que deben estudiar siempre, pero no han preparado condiciones, simplemente así, ¿verdad? Entonces hay que informar, estimados, estimadas, haremos una evaluación de este tipo la próxima semana. Así les queda todo un fin de semana para poder prepararse. Otro, realizar preguntas coherentes. Ya no preguntas así todas escuetas o preguntas un poco ambiguas o preguntas fuera de, sino coherentes, dice. Construya un espacio tranquilo, no donde haya tanta distracción. No es el pasillo, ¿verdad? Sino un espacio así, entre más tranquilo es, más en ambiente. Ahí hay que hacer un preámbulo, ¿verdad? Para inspirar confianza.
Si a eso usted le llama cuéntese un chiste o haga una broma o algo así, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cada docente. Qué bueno, ¿verdad? Pero eso prepara terreno, prepara condiciones. Ajá, si alguien va tenso, lo va a relajar un poco. Ajá, ahí está. 2, indicar tiempo para responder. No puede quedar así abierto o decir, no, mira, se te acabó el tiempo ya, bien cortante. Ajá, no, ¿verdad? Porque eso atenta contra el derecho, ¿sí? Decir de antemano, tiene 2 minutos para responder esta pregunta, o tiene 1 minuto, o 30 segundos, depende del tipo de respuesta. Ajá, pero si yo no le digo y de un solo lo corto y tal vez ya a decir algo yo, porque a veces uno está hilvanando la idea mentalmente antes de expresarla. Y eso es normal, solo que algunos lo hacen con más rapidez que otros. Que otro, brinde pistas durante la prueba. Esto es lo que el docente debe hacer, dar pistas, no dar respuestas. Ajá, solo para darle un chancecito, pues, si a alguien se le escapó o se fue por la tangente, ¿verdad? Dar una pista lo va a encauzar y realmente va a salir muy bien. Y si sale bien el estudiante, salió bien el docente, su desempeño, pero no todos lo ven así, ese es el problema. Utiliza una tabla de valoración o una rúbrica, un checklist ahí, ¿verdad? Para no dejar abierto y que, la nota fue tanto, se me ocurrió, tenés 9, tenés 7, tenés 6, ¿no? Pero en qué me basé yo para dar esta nota? Vea, es una pequeña rúbrica, o sea, ¿qué criterios son los que voy a tomar en cuenta? Ajá, y ya con eso se libra, pues. Ajá, sí. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones, que pueden haber más, obviamente que pueden haber más, dependiendo de cada contexto y de cada grupo que está haciendo, de cada disciplina. También, ¿verdad? Estas pruebas se prestan para cualquier carrera, para cualquier asignatura, se prestan. Sí, es claro, lo que no puede ser es que a puras pruebas orales va a ser todo, ¿verdad? No, es diversificar, ya decíamos. No sé si alguien más quisiera poner algún otro ejemplo, pero lo que faltaría después son las pruebas prácticas, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya estamos. Y lo de las pruebas prácticas lo vamos a retomar en la de repaso. Y si no en la de repaso, pues la retomamos también rápidamente en la próxima tutoría. No se preocupen, ¿verdad? Pero que lo vamos a abordar, lo vamos a abordar. Pero ya el tiempo está ya. Sé que algunos de ustedes a lo mejor van a otra tutoría o se están preparando para alguna otra prueba, no sé, o actividad, pero vamos a respetar el tiempo, aunque yo me haya desfasado 10 minutos para la conexión, pero estamos bien con el tiempo. Yo les agradezco mucho, estimados y estimadas, por haber entrado muy temprano, algunos más, ¿verdad? Y nos vamos a ver en la de repaso, que sería bueno, no es la otra semana, ¿verdad? Sino en la misma semana B, siempre el martes. Ahí la vamos a dejar para hacerla de repaso. Yo les agradezco mucho y que la pasen muy bien este fin de semana, ¿verdad? Sí, nos estamos en comunicación, el grupo de WhatsApp, escriban también, entren a la plataforma, por favor, eso es importante. Y sobre todo, si todavía hay alguna duda sobre la tarea, si alguien no la ha terminado, ¿verdad? Háganlo saber para ver de qué manera se les ayuda, se les orienta y sobre todo que la tenga como la tenga, no deje de subir la tarea, porque ya el tiempo es corto, nos quedan prácticamente 2 días y ahí se acaba. Y es una nota muy importante, ¿verdad? Es muy importante que no la pierdan, estoy hablando del 20%. Ajá, así es que ahí Yo ya se la quedamos. envié, licenciado. Así, ahí veo que algunos ya le enviaron y que me alegra y a la vez les felicito, ¿verdad? Por las notas que obtuvieron en la prueba anterior.
y no hay duda que en el siguiente parcial les va a ir igual o mejor. Bueno, mejor a los que ya les fue muy, muy bien, no creo, porque ya topó, ¿verdad? Que sacó 10. Ya no hay más. Pero los que sacaron un poquito menos, estoy seguro que pueden salir mejor todavía. Así es que mucho gusto y bueno, nos vemos pronto. Sí, cuídense. Gracias. Feliz día, licenciado y compañeros. Feliz día.